Revelado. El increíble error que transformó a Ferrari en la rivalidad sorprendente de Lamborghini. Juan se encontraba agachado en el rincón más oscuro del taller familiar, la luz del sol apenas lograba atravesar las ventanas llenas de polvo. La tarde calurosa de la pequeña ciudad de México parecía detenerse mientras sus manos trabajaban inquietas en un viejo auto que había visto mejores días. Sin embargo, su mente vagaba lejos, atrapada en las historias de su abuelo sobre Ferrari, de cómo aquellas máquinas ostentosas representaban no solo velocidad, sino un sueño, una aspiración que siempre estuvo fuera de su alcance. Esa nostalgia lo envolvía, intensificándose con cada golpe de su herramienta contra el metal. Fue en ese instante, con el sudor acumulándose en su frente, que su mirada se topó con algo insólito entre las sombras, una forma elegante, cubierta de una fina capa de telarañas. Se acercó, su corazón latiendo fuerte, y pronto pudo distinguir que era un prototipo antiguo de Lamborghini. La emoción lo invadió, no solo era un auto, era un símbolo de rebelión, un ícono de lo que se puede lograr al desafiar las expectativas. Mientras lo observaba, su mente se llenó de recuerdos sobre los errores de Ferrari y la audacia que permitió a Lamborghini surgir como un rival formidable. ¿Podría él convertirse también en un innovador? A medida que comenzó a limpiar aquel auto olvidado, su mente dio vueltas en torno a su propia vida. La frustración por ser visto como simple mano de obra en el taller de su padre lo ahogaba. No quería ser solo el mecánico que arreglaba lo que otros dejaban atrás, deseaba ser reconocido, ser parte del legado admirable que su abuelo siempre había anhelado. Pero la presión de su familia y la expectativa de permanecer en la comodidad de su entorno pesaban como una losa sobre su conciencia. Cada día se sentía más atrapado en una rutina monótona, y la idea de innovar se desvanecía ante el miedo al rechazo. «Mira, Juan. Solamente eres un mecánico», le decía su jefe con desdén, y esas palabras resonaban en su mente como un eco hiriente. En su interior, la desesperación se encendía, una chispa que clamaba por salir. Si aceptaba conformarse, sería solo una sombra, un eco de los sueños de otros. Pero si decidía arriesgarse, podría enfrentarse a un mundo que lo ignoraba. El dilema lo consumía. Mientras reflexionaba sobre su futuro, el sonido de su teléfono despertó su atención, interrumpiendo sus pensamientos. Era una invitación para un concurso de mecánica automotriz, un evento que podría definir su carrera. Pero ¿se atrevería a dar ese paso, a arriesgar su estabilidad por un sueño? La angustia en su pecho crecía. Volvió a mirar el Lamborghini, su silueta resplandeciendo en la penumbra, y recordó las palabras de su abuelo en su lecho de enfermo: el verdadero lujo no proviene de la marca que compras, sino de la identidad y el amor que pones en lo que haces. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la respiración irregular y el corazón acelerado, Juan se encontraba ante su mayor desafío. Debería dejar atrás las expectativas familiares, arriesgarse al desafío y seguir la pasión que ardía dentro de él. La lucha interna era palpable, sus superiores lo ignoraban, pero había un fuego en su interior que lo instaba a actuar. Sin embargo, el temor a fallar, a decepcionar a su abuelo, lo mantenía anclado. La ambición lo llamaba a gritos, pero la lealtad a su historia lo ataba. En ese momento crítico, una nueva duda emergió: ¿realmente estaba listo para romper las cadenas que lo mantenían a la sombra? Con cada latido, la incertidumbre crecía. Miró el Lamborghini y el peso de su decisión se hizo más fuerte. Juan permanecía inmóvil, absorbiendo el momento que había cambiado su percepción del futuro. El Lamborghini, a medio rescatar, representaba toda su ambición reprimida y su deseo de sobresalir. El taller dejó de ser solo el lugar donde su padre trabajaba, ahora era un campo de batalla entre los sueños y las expectativas. Con cada golpe que había dado a las piezas oxidadas del auto, había sentido un pequeño triunfo. Pero ahora el verdadero desafío no se trataba de arreglar una máquina, sino de reconstruir su propia identidad. Sus experiencias pasadas, plagadas de críticas y desconfianza, parecían asfixiar su espíritu.
Solo eres un mecánico, resonaban en su mente como un mantra que lo mantenía atrapado en un ciclo de mediocridad. Pero había algo dentro de él que empezaba a despertar. Recordó las charlas con su abuelo, un hombre que había luchado por cumplir sus propios sueños en un mundo que le negaba el camino. La pasión transforma el trabajo en arte, recordaba Juan. Esa chispa de sabiduría lo llevó a un momento de claridad, no podía seguir siendo un espectador en la historia de su vida. Así, decidió que iba a prepararse para el concurso de mecánica, no solo como un acto de desafío hacia los demás, sino como una forma de reivindicarse a sí mismo. Juan se sentó en un banquillo cercano y sacó su cuaderno, desprendido de la rutina. Comenzó a anotar ideas, bocetos y métodos para mejorar el rendimiento del Lamborghini. La emoción corría por sus venas mientras sus manos, que antes apenas tocaban las herramientas, ahora dibujaban los contornos de lo que podría ser su futuro. Cada letra que trazaba en el papel sentía que desterraba un poco más la voz crítica de su jefe. La presión por él no significaba nada al lado de la nueva determinación que se estaba forjando en su interior. Se propuso pasar horas allí cada día después del trabajo puliendo sus conceptos y habilidades. No solo se convertiría en un mejor mecánico, se transformaría en un innovador. Esa noche el taller se iluminó con luz artificial, un brillo que contrastaba con el invento del pasado. La presencia del Lamborghini lo hacía sentir poderoso, como si el auto estuviera vivo y compartiera su deseo de romper cadenas. Las horas de práctica y ensayo no eran suficientes. Necesitaba mentoría, conocimientos que le permitieran llevar su talento al siguiente nivel. Al día siguiente decidió asistir a un seminario sobre ingeniería automotriz en la ciudad cercana. No solo era una exposición, era un bautizo en un mundo que apenas comenzaba a vislumbrar. Juan sabía que el aprendizaje sería clave para desafiar el estigma de ser solo el mecánico del taller. Tenía que enfrentar la crítica y además aprender a expresarse en un idioma técnico que hasta ahora le había sido ajeno. Mientras escuchaba a expertos hablar sobre aerodinámica y rendimiento, la emoción se mezcló con la ansiedad. ¿Sería realmente capaz de entender todo esto? La familia de su madre lo había tranquilizado sobre su valor, pero la voz de su jefe seguía ahí, incrementando su inseguridad. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de su abuelo: el verdadero lujo es hacer lo que amas. Se sintió más fuerte. Al final de la charla, Juan se acercó a uno de los ingenieros que había capturado su atención. Era el momento de actuar, de no dejar que el miedo lo paralizara. Presentándose, expuso sus nociones sobre el Lamborghini y preguntó sobre la posibilidad de aprender más sobre su funcionamiento. Varias respuestas fugaces y algunas risas burlonas lo hirieron, pero una sonrisa genuina del ingeniero también surgió. ¿Tienes el coraje de arriesgarte? Eso es lo primero que necesitas, le dijo. Con cada palabra, la semilla de la confianza comenzó a florecer. Volvió al taller esa tarde con una decisión clara. Había que arriesgar, y debía hacerlo pronto. Con el Lamborghini en el fondo entendió que el tiempo se le escapaba, su primer paso sería buscar inversión para el proyecto, algo que aún no había contemplado. ¿Pero quién lo apoyaría? La incertidumbre se transformó en determinación, y al parecer, Juan estaba listo para desatar su potencial. ¿Qué otros obstáculos se interpondrían en su camino y qué oportunidades surgirían al tomar cada riesgo? La batalla por su identidad personal apenas comenzaba. La luz del día apenas comenzaba a filtrar a través de las ventanas del taller cuando Juan se sentó nuevamente en su banco de trabajo, donde la presión y la emoción se entrelazaban en un conjunto de sensaciones contradictorias. La idea de buscar inversión lo desnudaba ante el miedo de ser rechazado, pero había un impulso renovado que lo empujaba hacia adelante. Sabía que no podría construir su ambición sin apoyo, y a pesar de la incertidumbre, el deseo de demostrar su valía comenzó a eclipsar la voz de la autocrítica. Lo primero que hizo fue investigar. Se sentó muchas noches explorando foros de mecánica y emprendedurismo en línea, analizando casos de éxito, estrategias de financiamiento y, por supuesto, el delicado arte de presentar una idea. Cada artículo que leía parecía encender una chispa en su mente. Descubrió que las grandes marcas como Ferrari y Lamborghini no solo eran productos de talento técnico, sino también de audacia y creatividad en su gestión. Se preguntó cómo podía replicar ese enfoque en su pequeño taller. A medida que pasaban los días, comenzó a desarrollar un plan concreto. Necesitaba una pitch que describiera no solo el Lamborghini,
sino también su visión de cómo podía transformarlo en una obra maestra que capturara la atención del mundo automotriz. No se trataba solo de mecánica, era sobre contar una historia, la historia de un soñador que se atrevía a desafiar la mediocridad. Sin embargo, al intentar construir su presentación, la duda volvió a infiltrarse. En ocasiones se encontraba paralizado ante la complejidad de sus ideas. ¿Seré capaz de comunicarme así?, se preguntaba. Las noches se volvían cada vez más largas, y a veces la frustración lo llevaban a cerrar su cuaderno, sintiéndose como aquel mecánico sin dirección que había sido. En esos momentos de quiebre volvía a recordar las palabras de su abuelo y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su pasión. Si hubiera un legado que proteger, era el de perseguir sueños. Un día, mientras revisaba sus notas en el taller, escuchó el sonido familiar del motor de un coche que se acercaba. Era un cliente habitual, un hombre de negocios que había confiado en el taller de su padre durante años. Sin pensarlo, Juan decidió aprovechar la oportunidad. Sabía que este hombre tenía conexiones en el mundo automotriz. Con un ingenio inesperado comenzó a hablarle sobre el Lamborghini y el proyecto que había en mente. Aunque la conversación inicial fue casual, la pasión y el entusiasmo de Juan fueron palpables. Esto no es solo un vehículo, es una oportunidad de reinventar lo que parece posible dentro de la mecánica, expresó con fervor. Lo que comenzó como una simple charla se tornó en una discusión sustancial. El cliente observó la chispa en los ojos de Juan, y para su sorpresa, comenzó a tomarlo en serio. Así surgió la invitación para un almuerzo en un evento exclusivo donde se reunirían inversores. Era una puerta que se abría, pero también significaba que tendría que ser audaz en su presentación, respondiendo a la pregunta que le atormentaba: ¿estás listo para arriesgarte? Con este nuevo nivel de presión, Juan pasó la semana siguiente ensayando su discurso, ajustando cada palabra, cuidando cada matiz. La inseguridad se transformó en una palpitante emoción. Este era su momento. Sin embargo, una idea le causaba gran inquietud: realmente tenía lo necesario para sorprender y convencer a quienes estaban acostumbrados a ver lo insólito en la industria automotriz. El día del almuerzo se acercaba, y en su mente se dibujaba el escenario. Mientras revisaba sus notas por última vez, una sensación de angustia invadía su pecho. Una serie de preguntas atacaban su confianza: ¿qué pasa si todo sale mal? Sin embargo, no olvidó la respuesta a su propio dilema: arriesgarse era la esencia de crecer. Con el Lamborghini y sus sueños a cuestas, Juan estaba a un paso de una transformación sin precedentes. Pero antes de dar el salto definitivo, otro obstáculo apareció en su camino: el resentimiento de su jefe, quien había escuchado rumores sobre sus aspiraciones. No te creas tan importante, Juan. Los sueños no son para todos, había dicho antes con desdén. Juan se sintió acorralado. Tendría que enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a la realidad de quienes lo subestimaban. Sería capaz de demostrar su valor ante el mundo y, sobre todo, ante sí mismo. La noche previa al almuerzo, con el corazón desbordante de incertidumbre y fuego interno, sabía que el momento crucial no solo era la presentación, sino también cómo desafiaría a aquellos que nunca creyeron en él. Ante la puerta del taller, Juan respiró hondo. La incertidumbre lo acechaba, pero había tomado la decisión de enfrentarse, no solo con palabras, sino con la pasión que había despertado en él. El instante que cambiaría su vida estaba a punto de llegar. ¿Estaba realmente listo para todo lo que eso implicaba? La mañana del almuerzo llegó más rápido de lo que Juan había anticipado. La luz filtrada a través de las ventanas del taller iluminaba no solo el espacio, sino sus pensamientos. Había ensayado su discurso hasta la saciedad, pero cada vez que cerraba los ojos, se encontraba atrapado en un estío de dudas. La presión de la inminente presentación le pesaba sobre los hombros como un yugo. Su jefe, con sus palabras despectivas, resonaba en su mente: los sueños no son para todos. Al llegar al lugar del encuentro, la elegante atmósfera contrasta con su taller. Vio a hombres y mujeres de traje, representantes de un mundo que parecía distante, casi inalcanzable. Se sintió como un pez fuera del agua, y en un instante la adrenalina se transformó en una marea de ansiedad. Sin embargo, un destello de determinación se encendió en su interior. Este era su momento, el principio de su transformación. Con cada paso que daba, sus pensamientos se organizaban, la percepción de su pasión se entrelazó con la realidad de ser un innovador. Se dijo a sí mismo que no estaba ahí solo para presentar un Lamborghini,
sino para compartir el camino que había recorrido. Su relato se basaba en 3 acciones principales: desafío, creación y superación. Cada una formaba el hilo conductor de su historia, la cual anhelaba comprar el interés de aquellos que lo rodeaban. Cuando finalmente se sentó con su cliente y los inversionistas, su voz resonó con más fuerza de lo que esperaba. Sabía que cada palabra era crucial. Quiero presentar no solo un coche, sino una experiencia única en mecánica. El Lamborghini no es solo un vehículo, es la suma de la historia de cada uno de nosotros, de esos momentos difíciles que nos empujan a innovar. A medida que hablaba, notó que algunas miradas se volvían hacia él, intrigadas por su propuesta. Esos segundos de conexión se intensificaban, y por primera vez sintió que se hacía un espacio para su sueño. Pero a medida que la conversación avanzaba, la voz interna de la duda intentó interrumpirlo. Una pregunta se cernía sobre él: ¿eres lo suficientemente bueno? Sin embargo, sus silencios se llenaron de convicción. Cada interacción con los inversores reafirmaba su capacidad, su deseo de sobresalir comenzó a eclipsar cualquier rastro de inseguridad. Mientras el almuerzo avanzaba, las propuestas comenzaron a surgir. Juan escuchó sobre alianzas estratégicas, sobre la posibilidad de colaboraciones y un flujo de capital que podría impulsar su taller hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, no había revisado un detalle importante en su plan: la necesidad de un prototipo que pudiera arrebatar la atención de los inversores. En su ambición por narrar una historia cautivadora, había pasado por alto un aspecto fundamental de su propuesta. La presión de la realidad lo licuó. Sintió que la oportunidad se le escurrió entre los dedos. Fue como si una sombra oscura se proyectara sobre el futuro que había comenzado a soñar. Se preguntó si esto sería un punto de quiebre o un golpe del destino. El ambiente cambió, las conversaciones se tornaron más serias, los inversores comenzaron a analizar la viabilidad del proyecto y todo lo que había prometido. En medio de ese tumulto emocional, Juan sintió el aguijón del resentimiento de su jefe. Se imaginó la mirada burlona de aquel hombre, el eco de su desprecio reverberando en sus oídos. Esto no va a funcionar, pensó. Pero en lugar de rendirse, se dio cuenta de que incluso en la adversidad, podía encontrar su voz. En un arrebato de creatividad y valentía, se levantó y pidió la palabra. Sé que no tengo un prototipo, pero tengo un diseño que puede alinearse con las expectativas del mercado, que puede celebrar no solo la velocidad, sino la sostenibilidad y la innovación. La sala, antes en silencio, se llenó de murmullos. Había tomado un riesgo, uno que podría definir su futuro. Esa revelación sobre su capacidad para adaptarse en el momento crucial le dio nueva fuerza. Para su sorpresa, vio como algunos inversores se inclinaban hacia adelante prestando atención, intrigados. Pero esa chispa de entusiasmo también trajo consigo el peso del miedo al fracaso. La idea de un posible rechazo de su propuesta lo acechaba, y aunque había hecho lo impensable al arriesgarse, Juan aún enfrentaba la realidad de que el destino de su sueño dependía de las decisiones de otros. ¿Sería suficiente su ardor para convencer a los escépticos? El aliento de la incertidumbre lo atravesaba. Y allí, en esa mesa rodeada de potenciales inversores, comenzó a darse cuenta de que su verdadero desafío no era presentarse ante ellos, sino la batalla interna que aún debía librar. Y mientras miraba a sus oponentes, no pudo evitar preguntarse, ¿qué tan lejos estaba realmente de alcanzar su sueño? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para llegar hasta allí? Una decisión crítica se acercaba a él, una que podría cambiar el curso de su vida para siempre. El murmuro en la sala se transformó en un zumbido inquieto. Las miradas de los inversores estaban mezcladas, algunas reflejaban interés, otras escepticismo. Pero entre todo ese ruido, Juan tomó una respiración profunda. El clima pesado de la inseguridad comenzaba a disiparse, reemplazado por un sentimiento de urgencia. No iba a retroceder, había sentido el destello de su verdadero potencial y no podía dejarlo escapar. Mientras su mente giraba en torno a su propuesta, la ansiedad empezó a transformarse en clara determinación. ¿Cómo podía mostrar que, aunque carecía de un prototipo físico, su visión era de hecho más innovadora que un objeto tangible? Impulsado por una mezcla de adrenalina y claridad, decidió que un simple diseño no sería suficiente. Necesitaba presentar algo más audaz, una demostración de su compromiso. Sin pensarlo demasiado, comenzó a esbozar su idea en una hoja que había llevado consigo. Sus manos se movían con familiaridad,
trazando líneas y formas que se convertían rápidamente en un diseño conceptual que simbolizaba a la perfección la esencia de un Lamborghini. En su mente cada curva, cada detalle encerraba no solo la estética, sino la historia que quería contar, la lucha, el sacrificio, y la energía que corría por sus venas como mecánico. Mis competidores tienen sus prototipos, sí, pero yo poseo algo diferente, dijo Juan, alzando la voz con seguridad. Traigo una conexión emocional que no se puede replicar. ¿Cómo podemos asegurar que el futuro del automóvil tenga en cuenta no solo la velocidad, sino también su impacto en el mundo? Los inversores, intrigados, comenzaron a mirarse entre sí. Juan sintió el aire moverse, como si estuviera por pezcas de sus palabras. De repente se dio cuenta de que estaba tocando áreas que resonaban con ellos: sostenibilidad, innovación, valores que devoraban su propia historia. La conexión que había sentido en su discurso inicial volvió, y se convirtió en un puente hacia su visión. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Cómo planeas implementar estos conceptos sin un prototipo tangible?, interpeló un inversor, sus ojos fijos en Juan. Esta era la oportunidad de oro. Aquel cuestionamiento traía consigo la posibilidad de reafirmar su compromiso. Estableceremos un equipo colaborativo. Con el financiamiento adecuado podemos crear modelos a escala que eviten el derroche de recursos y nos permitan enfocarnos en lo que realmente importa. Lo que propongo es una simulación del coche a través de tecnología virtual, donde podamos mostrar la experiencia de conducirlo antes de su fabricación, respondió, su mente ahora funcionando en modo estratégico. El intercambio de ideas continuó y por primera vez, los inversores se mostraban activos en la conversación. Cada exposición dejaba claro que su propuesta no solo giraba en torno a un simple automóvil, sino a un liderazgo innovador en el sector automotriz. A través de esta interacción, Juan comenzó a vislumbrar un cambio interno. La confianza que ahora sentía ante la audiencia contrastaba con el joven inseguro que había llegado al lugar. Empezaba a darse cuenta de que su historia no terminaba con el almuerzo, apenas había comenzado. Sin embargo, a medida que la discusión se intensificaba, el miedo comenzaba a ser tan pesado como el aliento de la duda que lo acompañaba. ¿Sería esto suficiente para cultivar la confianza de aquellos inversores? ¿Podía realmente proyectar la fuerza de su visión sin los sólidos cimientos de un prototipo físico? Y allí, en esa mesa, Juan entendió que el camino hacia el éxito no siempre sería predecible. Se anidaba una idea perturbadora en su mente: ¿podría su visión tan bien recibida momentáneamente volverse en su contra si no logró alinearla con la realidad tangible del mercado? La exigencia del compromiso, la responsabilidad de asumir riesgos ahora se sentía más palpable que antes. La conversación avanzaba, y Juan se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. ¿Qué elegiría? ¿Seguir abanderando una visión sin un respaldo sólido, o tomar una decisión que pudiera anclar su propuesta en la realidad? Justo cuando pensaba en su próximo movimiento, un nuevo participante emergió en la conversación, un inversor imponente conocido por su habilidad de cortar con la fealdad. La tensión crecía. Lo que traes es interesante, pero ¿estás listo para demostrar que realmente tienes lo que se necesita para desafiar a los grandes nombres de la industria? Este comentario resonó en su interior como un despertar a la verdad que había estado evadiendo. Fue el momento de enfrentar no solo a sus inversionistas, sino a la versión más crítica de sí mismo. Mientras la sala mantenía la respiración contenida, Juan no solo se encontraba en un punto de quiebre profesional, sino en una lucha apremiante contra sus propios límites. Esta pregunta podría definir mi futuro, pensó, preparándose para tomar una decisión que iría más allá de lo que había imaginado. La sala se convirtió en un ciclo de respiraciones contenidas. Todos los ojos estaban sobre Juan, cada mirada evaluándolo, cada rostro reflejando una expectativa agazapada. Sería fácil sucumbir ante la presión, dejar que paralizara su pensamiento y sus palabras, pero en aquel instante, Juan sintió una oleada de determinación. Era el momento de convertir el temor en propósito. Sí, dijo, rompiendo la quietud, estoy listo. Y no solo para demostrarlo, sino para transformarlo en una realidad arrolladora. La voz que había emergido de su interior no era la que había usado antes. Había pasado de ser un eco de duda a un grito de convicción. Pero detrás de ese alarde de confianza, se escondía un profundo desafío. El riesgo que estaba dispuesto a asumir ahora era monumental. Mientras hablaba, su mente frenética comenzó a crear un plan. No podía simplemente defender su idea,
necesitaba cimentarla con estrategias prácticas. Se acordó de su tiempo en el taller, de los días largos perdidos en la mecánica del automovilismo, construyendo desde cero y encontrando soluciones donde otros veían problemas. Sin un capital sólido, su diseño conceptual y su carisma no serían suficientes para vencer las expectativas del mercado. Propongo realizar una serie de pruebas virtuales en tiempo real, donde no solo presentemos la estética, sino la experiencia del usuario. Sin prototipos físicos aún, el enfoque en la realidad aumentada permitirá que cada uno de ustedes experimente la conducción antes de la fabricación. Al final, el diseño no es solo lo visible, sino la sensación de control y libertad en la carretera, presentó, elevando la pulsión de su emoción mientras explicaba su nuevo enfoque. Su voz seguía fluyendo en la sala. Quiero llevar al Lamborghini hacia un futuro que no solo se valore por su velocidad, sino por el poder de una historia entrelazada con la sostenibilidad y la innovación. Mientras hablaba, notó cómo algunos inversores comenzaban a tomar notas, escenas de entusiasmo despertándose entre la multitud. Era un momento decisivo, un giro en la narrativa que había comenzado a construir. No obstante, detrás de su discurso apasionado, la ansiedad acechaba. La sombra de la incertidumbre sobre cómo llevar su discurso a la acción permanecía. La pregunta del crítico inversor seguía resonando en su mente: ¿sería capaz de enfrentarse a los gigantes de la industria con un modelo que no existía concretamente? Era un dilema inminente que pulsaba en su interior. Mientras seguía hablando, una idea brillante comenzó a tomar forma en su mente: asociarse con expertos en tecnología automotriz y sostenibilidad. Un proyecto colaborativo sería fundamental. Podemos crear un espacio de co-creación donde se integren ingenieros, diseñadores y clientes. Captar su retroalimentación en cada paso del desarrollo será la clave. Quiero que esto no sea solo un proyecto mío, sino de todos nosotros. En sus palabras había un nuevo aliento, una invitación a involucrar a quienes podrían hacerlo posible. El interés en los rostros de los inversores se intensificó. Sus miradas ahora eran de sorpresa ante su audaz compromiso. Sin embargo, una inquietud sobrevolaba el ambiente: su visión requería un plan sólido, una estructura organizativa que demostrara su viabilidad y generara confianza en un mercado que no perdonaba errores. Se dio cuenta de que el siguiente paso no era solo presentar su idea, sino también construir una hoja de ruta efectiva que mostrara cómo llevar sus conceptos a la realidad. Mientras la conversación avanzaba, algo primordial se estaba forjando en su interior: la búsqueda de un equilibrio, una forma de avanzar sin perder la esencia de su visión. Cada respuesta a las preguntas de los inversores se convertía en un entrenamiento para su liderazgo. De pronto, desde el fondo de la sala, otro inversor, conocido por su escepticismo, interrumpió: interesante, pero me queda una duda, Juan. ¿Puede este concepto sobrevivir ante un fracaso, y qué pasará si tu visión no se concreta? Las palabras le cortaron el aliento. Era el desafío más crudo y realista que había enfrentado, y sin embargo se sintió más fuerte. En vez de evadir la pregunta, se armó de valor. Si fracasamos, aprenderemos y nos reinventaremos. La resiliencia y la adaptabilidad son la clave de la industria automotriz. Sin riesgo no habrá innovación. En ese momento Juan entendió que su verdadero desafío no se basaba solo en el mundo exterior, sino en superar la resistencia que llevaba dentro. Voy a demostrar que mis sueños son más que ideas, se convertirán en una realidad poderosa, y lo haré frente a todos ustedes, concluyó, mirando a cada uno de los inversores directamente a los ojos. Mientras la atmósfera se cargaba de una tensión palpable, Juan se preparaba para la respuesta. La sala, una vez evidente en su crítica, ahora era un campo de batalla emocional donde se decidiría su destino. En ese instante Juan comprendió que no solo lidiaba con la presión de los inversores, sino también con su propio crecimiento personal. La pregunta que resonaba ahora no era solo sobre su visión, sino sobre quién realmente quería llegar a ser en este viaje. Y justo cuando sintió que estaba perdiendo el control de la conversación, un inversor más se levantó, su rostro imperturbable. Históricamente Ferrari ha desafiado todo pronóstico. Te pregunto, Juan, ¿puedes tú hacer lo mismo? Su mirada resolutiva intensificó aún más la presión en el aire. Juan se enfrentaba a un nuevo obstáculo, y la balanza oscilaba entre el éxito y el fracaso. ¿Cómo convertiría esta prueba en oportunidad? Las expectativas no solo dependían de su propuesta, ahora también era un asunto profundamente personal. Atrapado entre el deseo de demostrar su valía y el peso de la realidad,
sentía que se aproximaba un cruce crucial en su vida. Podía transformar su visión en una revolución automotriz, o todo terminaría siendo solo un eco del pasado. Lo único que sabía en ese momento era que debía dar un paso adelante, romper las cadenas que aún lo ataban a sus propios temores. El verdadero desafío apenas comenzaba. La presión en la sala se intensificó con cada segundo que pasaba. Juan sintió el sudor formándose en su frente, la adrenalina fluía en su sangre, mientras su mente giraba en busca de respuestas. Esa pregunta lo confrontaba de una forma visceral: ¿podía desafiar a Ferrari y convertirse en su igual? Se dio cuenta de que ya no era solo una lucha por su idea, era una lucha por su legado, su identidad profesional. Sin embargo, también era un momento de autodescubrimiento. Juan cerró los ojos por un breve instante. Aquella sala llena de inversores escépticos se transformó en algo más, en un foro donde podría dar pie a su revolución personal. Se preguntó si había explorado sus propias limitaciones y si, al hacerlo, había encontrado la fortaleza que necesitaba para avanzar. Decidió que debía avanzar más allá de la retórica inspiradora. En su mente cada palabra se convertía en una estrategia tangible. ¿Acaso no había aprendido en su paso por la universidad que un líder no era solo quien tenía una idea, sino quien sabía ejecutarla con precisión? Entiendo que el camino estará lleno de obstáculos, pero eso es parte del viaje, continuó, su voz ahora con una resonancia más firme. Mi propuesta no es solo una expectativa. Es un compromiso hacia la innovación en la industria del automóvil. Quiero que este proyecto represente un cambio profundo, no solo en la marca, sino en el mercado. Mientras hablaba, se imaginó desplegando una ruta de acción que abarcaba desde el diseño hasta el marketing. La idea de un documental que documentara toda la trayectoria del proyecto comenzó a tomar forma en su mente. Un registro visibles para ayudar a construir confianza, para transformar cada tropiezo en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Juan sabía que eso podría no solo conectar a la comunidad automotriz, sino también motivar a los jóvenes diseñadores e ingenieros. Quiero que cada inversor sienta que está invirtiendo en algo que va más allá de un automóviles, invierten en la construcción de una narrativa, en una conexión genuina con el mundo, articuló, sintiendo cómo las palabras fluían con fuerza renovada. La diáfana claridad de sus intenciones brillaba en su interior, mientras que su mente realizaba un inventario de todos aquellos que alguna vez le habían inspirado: diseñadores audaces, ingenieros visionarios, narradores que habían convertido sus sueños en realidades. ¿Acaso él no podría estar entre ellos? Si logramos realizar una CEO creación auténtica, serán los clientes quienes nos dirán qué quieren y cómo lo quieren, insistió, comprendiendo que el verdadero poder estaba en la conexión humana y no solo en el diseño. Mi desafío no es solo enfrentar a Ferrari, sino demostrar que la innovación puede nacer del compromiso compartido. De llevar a cabo un proyecto donde no solo se busca la velocidad, sino que se abastece un propósito más grande, dejando un legado para las futuras generaciones. Sus palabras resonaron, como un eco poderoso que llenaba la habitación. Juan notó cómo algunos de los inversores empezaban a involucrarse, a moverse en sus asientos, participando de manera más activa. Este era un paso hacia lo desconocido, pero su visión empezaba a cobrar cuerpo, como un plano que emergía en la pizarra. Sin embargo, entre toda esa euforia latente, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente solo con tener una buena idea? Los retos organizativos, el desarrollo financiero, la búsqueda de talento, todo parecía un laberinto complicado en el cual él todavía no sabía si lograría salir airoso. Era más que la incertidumbre habitual, era la sensación de que cada decisión debía ser calculada con precisión. Así que, con la determinación ardiendo en su pecho, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Necesitaba formar un equipo sólido. En su mente vislumbraba colaboraciones con los mejores talentos, jóvenes creativos y actores con experiencia en sectores que él todavía no dominaba completamente. El verdadero desafío no se trataba solo de él, necesitaba construir una red de aliados, un ecosistema que lo apoyara. La idea de un summit, donde se unieran a conversar sobre sus visiones, comenzó a tomar vuelo. Imaginó crear una plataforma donde todos los involucrados pudieran discutir cada paso del proceso, fomentando así un sentido de entidad compartida. Mientras visualizaba este futuro, un sentimiento de claridad comenzó a calar en su mente. Su camino no estaba definido por lo que ya conocía, sino por lo que estaba dispuesto a aprender y a construir junto con otros.
Pero justo cuando pensó que había encontrado una estrategia viable, la misma voz escéptica que lo había cuestionado antes resonó de nuevo. ¿Y si el equipo no comparte tu visión, Juan? ¿Cómo enfrentarás los conflictos internos que surgirán? Ese giro lo sorprendió. La sala se convirtió nuevamente en un escenario de incertidumbre. La pregunta era válida y en el fondo palpitaba su propia vulnerabilidad. ¿Estaba realmente listo para liderar ese equipo? La inquietud lo invadió, pero como siempre, una chispa de determinación lo sostuvo firme. Este era su momento de poner a prueba su teoría. Si hay un camino hacia el éxito, no será sin desafíos. Pero puedo asegurar que estoy preparado para abordarlos con integridad y perseverancia, replicó Juan, eludió la duda. Dentro de cada crisis hay una oportunidad. Y eso es lo que haré, aprenderé y creceré con cada decisión, cada elección. Seré más que un líder, seré un compañero de viaje. La tensión en el aire volvía a transformarse, pero una nueva inquietud asomaba. ¿Podría realmente mantener esa visión a largo plazo? La próxima respuesta del inversor definirá no solo su presentación, sino también su futuro. Una voz al fondo se alzó, lista para desatar una reacción que podría cambiar la dirección de su camino profesional para siempre. ¿Acaso estaba preparado para lo que vendría? Mientras la voz resonaba en la sala, Juan sintió que el tiempo se detenía. La pregunta flotaba pesada como una losa, y cada mirada de los inversores parecía perforar su alma. La incertidumbre lo invadió, pero justo en ese instante una chispa de lucidez lo iluminó. En esa fricción entre las expectativas ajenas y sus propios sueños, comenzó a descifrar un nuevo nivel de autoconocimiento. Un líder no solo propone, también escucha, aprende y se adapta. Esa noción, un mantra que había llevado consigo desde la universidad, ahora cobraba una fuerza renovada. Mientras sus pensamientos se centraban en crear un equipo diverso, su mente empezaba a estructurar un plan sobre cómo asegurarse de que cada voz dentro de su próximo proyecto tuviese peso. La colaboración sería su arma. Si quiero liderar, debo ser flexible. La grandeza nace de la complementariedad de perspectivas, dijo casi en un susurro, como si la revelación aún fuese un secreto que debía guardar. La sala, que antes sentía tan tensa, comenzaba a transformarse en un espacio de posibilidades. Juan pensaba en los jóvenes diseñadores que había conocido en su paso por la universidad. Algunos de ellos habían dado un salto impresionante en sus carreras, demostrando que corrupción o egos no estaban en su vocabulario. Era tiempo de volver a esos círculos, de conectar con ellos, de tejer una red en la cual todos pudieran aportar. La idea de crear un grupo interdisciplinario empezaba a cobrar forma. Un loable desafío que no solo integrarían diseñadores, sino también ingenieros, comercializadores e incluso psicólogos, quienes permitirían entender mejor la relación entre el producto y el cliente. La complejidad de la creación, pensó, se abordaría mejor con un enfoque holístico. Las mentes diversas podrían generar la chispa que encendería el fuego de la innovación. Sin embargo, la confrontación interna no se desvanecía. ¿Y si no logran entender tu visión? ¿Y si todo se convierte en un caos? La voz escéptica resonaba nuevamente en su mente. Pero ahora ya no era solo ruido, era una advertencia que requería su atención. No puedo asegurar que todo será perfecto, pero puedo garantizar que cada fallo que enfrentemos será una oportunidad para crecer y aprender, respondió en voz baja, casi como un juramento. No sería la primera vez que un proyecto sucumbía al caos y la falta de dirección, y tampoco sería la última. Sin embargo, él tenía la experiencia del fracaso a su lado, había visto y vivido las lecciones que estos podían ofrecer. Mientras el murmullo de los inversores aumentaba, Juan comenzó a esbozar un nuevo discurso, un camino que comprometía a todos, incluido él mismo. Es más, se enfocaría en proponer una dinámica de colaboración continua. Capacitaciones, workshops, foros de discusión, pensó con fervor. Necesitaba sembrar la confianza y el compromiso desde el principio. La sala se iluminó con esta nueva energía cuando Juan expresó en voz alta su intención: estoy comprometido a cultivar un espacio donde el diálogo no solo sea bienvenido, sino esencial. La idea de transformar el miedo a los conflictos en un motor de creatividad y potencia fue liberadora, tanto para él como para aquellos que lo escuchaban. A medida que sus palabras resonaban, sentía una mezcla de nervios e inspiración en el aire. Su visión comenzaba a materializarse, pero la montaña seguía ante él.
Reconocía que cada paso hacia adelante podría encontrar opositores naturales, y no solo en forma de inversores. Había jefes de departamentos, diseñadores veteranos y una narrativa pública que podía cambiar rápidamente en su contra. En esa multiplicidad de voces e intereses, su verdadero desafío sería mantener el rumbo. La pregunta de cómo podría unir cada hilo de conversación en una sola dirección urdió su mente, empujándolo a explorar métodos de comunicación más atractivos, esas formas de persuadir que él había estudiado pero nunca utilizado realmente en el terreno. Y justo cuando la claridad parecía surgir entre su protocolo de trabajo y la estrategia de aproximación, un nuevo obstáculo se alzó. La voz de uno de los inversores, una figura prominente en la industria, interrumpió su corriente de pensamiento. Quizás deberías considerar el aspecto financiero del proyecto. A veces las buenas ideas no son suficientes sin una base sólida de capital. La tensión se cerró nuevamente sobre él, como una trampa que se cierra lentamente. Juan sabía que el siguiente paso no solo definiría su presentación, sino el futuro de su emprendimiento. ¿Estaría listo para abordar esta nueva crítica? ¿Y si la respuesta a su presentación se centrara en un aspecto que ni siquiera había considerado en su apremiante búsqueda de cambio? Mientras la sala permanecía en silencio, Juan se sintió preparado para enfrentar ese nuevo obstáculo, sabiendo que su respuesta podría marcar un nuevo capítulo en su lucha por forjar su propia leyenda. Pero en el fondo una certeza palpitaba, el verdadero trabajo apenas comenzaba y en el camino, descubriría más sobre sí mismo de lo que jamás imaginó. La pregunta que lo atormentaba era, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para convertir esa visión en realidad? Juan respiró hondo mientras los murmullos se desvanecían. La observación del inversor se quedaba resonando en su mente como un eco repetido. En ese momento de incertidumbre supo que tenía que actuar. La presión no era solo externa, era también una lucha interna por demostrar que su visión era válida y no simplemente una ilusión creativa. Aspecto financiero, pensó para sí mismo. Es un reto interesante, un reto que puede ser la clave para transformar ideas en realidades. Comenzó a construir una respuesta en su mente, pero para ello debía rememorar sus estudios y experiencias pasadas. Recordó a sus profesores hablando sobre la importancia de los números, nada se sostiene en el aire sin un sólido fundamento financiero. Era el tipo de consejo que a menudo pasaba por alto al perseguir el aire fresco de la innovación. Decidió que no solo debía defender su visión creativa, sino también mostrar cómo podía ser financieramente viable. Con un rápido despliegue de organización mental, empezó a integrar lo que había aprendido sobre sostenibilidad económica en sus equipos. Desglosaría costos, proyectaría ingresos e interconectaría su enfoque colaborativo con metas a corto y largo plazo que atraigan no solo a los creativos, sino también a quienes miran la balanza. ¿Y si creó una presentación de proyecciones muy clara? Quizás mostrarles cómo el trabajo en equipo impulsa la rentabilidad, convierte la diversidad en ventaja, se decía, sintiendo que cada idea era un paso hacia adelante. Pensar en cada uno de esos factores lo hizo darse cuenta que la ventana de oportunidad no solo era para captar inversores, sino para captar a las mentes brillantes que lo rodeaban, aquellos que integrados podrían llevar su idea a otro nivel. Mientras hilvanaba sus ideas, evaluó cómo podría estructurar su equipo. Debía inspirar en lugar de imponer, ofrecer sabiduría y espacio para la creación. Todo esto sonaba bien, pero en su mente surgía la pregunta, ¿podré convencer a aquellos que están acostumbrados a la jerarquía de escuchar a un líder como yo? La experiencia del pasado reveló que no debería subestimar la fuerza de un discurso sincero, ni el poder de los números bien presentados. La tensión en la sala estaba palpablemente centrada en él. Todos los ojos seguían sus movimientos, deseosos de ver cómo respondería a la crítica que le lanzaron. La inquietud se había transformado en determinación. Antes de hablar, miró a los inversores en sus caras. Quería que supieran que más allá de cada cifra había pasión. Cada cifra representaba potencial, cada potencial representaba un esfuerzo compartido. Entiendo su preocupación sobre cómo asegurar la viabilidad de nuestro proyecto. Desde el principio he considerado que nuestro trabajo no solo puede ser innovador, sino también atractivo financieramente. La diversidad de perspectivas en nuestro equipo creará productos más robustos y por ende, más rentables, expuso, sintiendo como sus palabras empezaban a resonar. Su discurso fluyó a través de sus labios, uniendo hechos sobre crecimiento, contenido emocional del trabajo en equipo, y una promesa de resultados tangibles.
A medida que avanzaba, la atmósfera cambió gradualmente, como si cada inversor empezara a captar los matices de su mensaje. Continúo, ahora con fervor. Visualizo un entorno donde cada voz importa. Este enfoque no solo se trata de creatividad, se trata de construir la narrativa hacia el éxito sostenible. Imaginemos un equipo que no solo innova, sino que también crece en conjunto, maximizando cada aporte. Eso es lo que ofreceremos, y eso se verá reflejado en los resultados financieros. Cuando terminó, sintió una conexión palpable con su audiencia. La sala estaba en silencio nuevamente, pero un silencio distinto. Uno que insinuaba la aceptación de las ideas propuestas. Fue entonces cuando su mente se percató de que aún había más capas por descubrir. Necesitaba abordar la logística, mantener la inversión en mente y asegurar que el empoderamiento de su equipo no estuviese solo en palabras, sino en actos. Esa mentalidad alimentó la idea de que el compromiso personal con su propio crecimiento también debía ser un modelo a seguir para los demás en su equipo. ¿Cómo puedo poner en práctica esta idea de crecimiento y autodescubrimiento individual?, se cuestionó. La respuesta se tornó clara: no podía imponer una cultura de aprendizaje sin estar en constante evolución él mismo. Mientras pensaba en esto, otro inversor alzó la mano, y esa pregunta le hizo sentir que el camino hacia adelante no solo era una cuestión de números, sino de confianza sembrada. Gutiérrez, ¿cómo planeas gestionar los fracasos potenciales a lo largo del proceso? La respuesta estaba en su interior, esperando ser articulada, un desafío que podría fortalecer su visión. Ahora estaba claro que no se trataba solo de persuadir, sino de abrir un diálogo genuino. La llegada del siguiente obstáculo lo condujo hacia la confrontación directa con sus miedos y la oportunidad de transformar esos temores en estrategia. El camino a seguir estaba delineándose y Juan, sin saberlo, se estaba preparando para una prueba que no solo afectaría su proyecto, sino también su propio sentido de valía y liderazgo en un mundo que apenas comenzaba a entender. ¿Podría sobreponerse al siguiente desafío y reforzar su legado profesional, o sucumbiría ante el peso de las expectativas? La sala se quedó en suspenso, y él tomó aire profundo, a saborear el futuro incierto que lo aguardaba. Juan respiró hondo, sintiendo la presión de la sala. Las palabras del inversor retumbaban en su mente mientras se preparaba para responder. Este era el clímax de su viaje, no solo profesionalmente, sino personal. Había recorrido un largo camino, enfrentando sus miedos y encontrando su voz. ¿Cómo planeas gestionar los fracasos potenciales?, había preguntado el inversor, y esa pregunta lo llevó a un espacio de claridad. El fracaso no es el final, comenzó, sintiendo la confianza y la firmeza en sus palabras. Es un maestro. Cada error que cometemos es una oportunidad para aprender y adaptarnos. He estado en esa posición, y sé que el crecimiento real surge de la transformación continua, tanto a nivel personal como profesional. Las miradas en la mesa se suavizaron, como si comenzaran a ver en él algo más que un mecánico. Mi enfoque será mantener a nuestro equipo cohesionado. Cada miembro será capacitado para no solo asumir errores, sino para analizarlos, entenderlos y buscar soluciones. Crearemos un entorno que celebre la innovación y el aprendizaje, donde el fracaso sea una parte aceptada del proceso. La atmósfera en la sala cambiaba, y Juan podía sentir que estaban empezando a ver su pasión convirtiéndose en sustancia. Aún así, sabía que debía ofrecer más que solo palabras. Para asegurarnos de que aprendemos de cada error, implementaremos sesiones de revisión regulares donde se compartirán tanto los éxitos como los fracasos. Así formaremos un ciclo de mejora continua. No solo seremos un equipo, seremos una familia unida por el deseo de innovar. Mientras lo decía, visualizaba a su equipo, no solo como colaboradores, sino como socios en una misión. El inversor que había hecho la pregunta asintió, y Juan sintió que estaba logrando conectar. Era sobre crear un legado, un espacio donde la creatividad y la responsabilidad cohabitaran. Queremos que nuestro proyecto sea no solo un vehículo que destaque en el mercado, sino también un modelo para otros. Un ejemplo de cómo la pasión y la resiliencia pueden transformar la industria automotriz. Pero había algo más. Quiero que nuestro viaje también cuente con la voz del cliente. Nos organizaremos para recibir su feedback, no solo una vez al culminar el producto, sino durante todo el proceso. Su opinión debe ser el norte que guíe nuestras decisiones y nuestro crecimiento. Mientras hablaba, las miradas de los inversores se volvían más receptivas,
pero en su mente, Juan sabía que aún tenía que cerrar la brecha entre la idea y la ejecución. La energía de la sala seguía vibrando, cargada de potencial y expectativa. Quería dejar una impresión duradera. Además, añadió apretando los dedos para enfatizar su punto, no olvidaré la importancia de la sostenibilidad. Nos aseguremos de que cada uno de nuestros pasos se oriente hacia el ahorro de recursos y el respeto al medio ambiente. No es solo un proyecto, es una misión. Una responsabilidad hacia nuestras futuras generaciones. Estamos en esta industria para marcar un cambio, no solo en términos de rendimiento, sino también en el impacto que tenemos en el mundo. Juan notó la reacción de los inversores. Sus ojos brillaban con interés, y eso era una señal de que estaban aprendiendo a ver más allá de un mecánico que intentaba demostrar su valía. Estaban comenzando a ver a un líder con una visión clara y profunda. En ese momento una voz emergente preguntó: ¿puedes describir cómo la sostenibilidad se integrará en la fase de producción? Esto era una pregunta válida y era la prueba que deseaba. Con una sonrisa confiada, respondió: finalmente la producción será diseñada para maximizar la eficiencia. Usaremos tecnología avanzada en el ensamblaje y materiales reciclables que no solo reduzcan costos, sino que también minimicen nuestro impacto ambiental. Juan sintió que el fuego de su determinación se encendía cada vez más. Era posible que al final lograra su objetivo de unir su amor por la mecánica y su deseo de dejar un legado positivo en la industria automotriz. Ahora, la pregunta ya no era solo sobre él, era sobre un cambio real que podía lograr en el mundo, y estaba comenzando a encajarlo en su narrativa. Al finalizar su discurso, un silencio reflexivo envolvió la sala. Había expuesto su alma, su visión, y su compromiso. Pero lo más importante, había desmantelado las barreras del miedo y la duda que antes lo mantenían cautivo, convirtiéndose en un líder en el proceso. Este era un viaje de autodescubrimiento que lo llevaría a muchos lugares desconocidos, pero él estaba preparado para esos caminos. Cargaba la historia de su abuelo consigo, y un nuevo capítulo de su vida estaba listo para comenzar. Finalmente uno de los inversores rompió el silencio, una sonrisa reveladora en el rostro. Juan, creo que has presentado no solo un plan viable, sino una visión que resuena. Estamos interesados en trabajar contigo. En ese instante una oleada de emoción invadió a Juan. No era solo el reconocimiento de otros lo que había buscado, sino también la validación interna de que podía alcanzar sus sueños. Había atravesado un puente del miedo a la realización. Miró a cada uno de ellos a los ojos y asintió con gratitud. La audiencia merecía conocer el esfuerzo que representaba su viaje, había sobrevivido a las dudas y se había presentado a sí mismo en su forma más auténtica. No podría estar más agradecido por esta oportunidad, respondió, sintiendo la voz de su abuelo resonar en su cabeza. Prometo que trabajaré infatigablemente para hacer de este proyecto una realidad, no solo por mí, sino por todos los que sueñan. Esta era su victoria, un logro personal que iría más allá de cualquier premio o reconocimiento. Juan sabía que el camino que había elegido apenas comenzaba. Estaba listo para dejar huella en el mundo automotriz, y esta vez, lo haría con confianza, integridad, y la pasión que nunca dejó de arder dentro de él. Es momento de que todos ustedes, mis fieles espectadores, se sumen a esta historia de transformación y logro personal. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal. Hay más relatos como este en nuestro camino. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan colocar sus sueños a la luz. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, cada interacción cuenta. Juntos construyamos un legado de historias inspiradoras.